Stellium no es un podcast más, es más bien un espacio energético seguro de esos que nos urgen en este mundo tan caótico. Queremos abrir este espacio para compartir experiencias, terapias, historias y conversaciones que despierten conciencia y activen la transformación de los que nos escuchen. Bueno, yo creo que para empezar deberíamos ir por presentar quiénes son estos dos seres que están ahorita grabando este podcast o este espacio energético. Así que ante todo, quiero presentarles a uno de los seres más maravillosos que yo he conocido, Pame. Gracias, Ale, gracias. Estoy muy feliz de que finalmente hayamos concretado este espacio. Y bueno, ¿quién soy yo? Yo diría que soy una persona un poco multifacética, ¿verdad? No me puedo describir como una sola cosa, ¿verdad? O una sola profesional o una sola, o mamá, esposa, hija, no, ¿verdad? Yo creo que somos seres sumamente complejos. Pero bueno, ¿cuál ha sido mi trayectoria y por qué creo que podemos hablar en un podcast? Bueno, tengo 22 años en el mundo corporativo, enfocada en varias industrias, tecnología, finanzas, banca, y bueno, no sé a dónde más me llevará este plano. Pero en paralelo, llevo 10 años o más en el mundo de entenderme, de conocerme, de elevar mi conciencia, de entender qué está haciendo mi ser aquí. Y bueno, he probado de todo y más, ¿verdad? Siendo vos uno de esos terapeutas y guías más importantes en este camino. Y nos tiene hoy aquí. Y pues bueno, mi propósito es unir lo práctico y lo invisible. Lo invisible de lo que no creemos, pero que habiendo pasado por tantos procesos, no puedo más que contar mi historia, ¿verdad? Y traer a todas esas personas que han sido parte de este proceso para que también otros se puedan nutrir de él, porque creo fielmente en que entre uno más se conoce, entre uno más trabaja en uno, mejor va a ser la vida, sin dejar de lado que va a ser un proceso difícil, o es un proceso difícil que nunca se acaba, pero que al final le permita a otras personas confiar en que pueden transformar su vida, que sí se puede de muchas maneras, y no hay un camino escrito, pero ese es el que vamos a transitar juntos. Exacto, hermoso. Contanos de vos, Ale. Bueno, eso es algo muy divertido porque tenemos aquí en Stellium dos personas supremamente racionales que no les quedó más que aceptar que este mundo tiene demasiado de irracional. Sí. Yo en realidad soy ingeniero electrónico y ante una gran crisis que yo viví y ver que los métodos tradicionales, que el método científico, que los descubrimientos psicológicos en ese momento no eran suficientes para resolver, me tocó aceptar una cosa, que es que hay una realidad energética y hay que entrarle. Y como para resolver tuve que entrarle en serio, tuve que estudiar más de 17 métodos para poder yo mismo hallar cuáles eran las respuestas. Y wow, de hecho, a eso es a lo que me dedico. Entonces, todo lo que yo hago, cursos, terapias, libros, todo, están enfocados en una cosa, que las personas tengan respuestas. Y eso es lo bonito de Stellium, que es este compendio de lo más volado, holístico, espiritual, pachamama que usted se imagine, pero con todo este efecto de sentido común, aterrizado, porque, o sea, no es ni uno ni el otro, exacto, es todo al mismo tiempo. Exacto. Tengo mi propia marca hoy por hoy, ya llevo 12 años en esta aventura, se llama Taraxian Healing, esa es como la empresa, y pues también escribí un libro bestseller llamado La riqueza es tu derecho de nacimiento, y bueno, me han puesto muchos nombres, pero la gran mayoría dice, usted es como el mago moderno, usted es como el Merlín de nuestra época. Así ayuda. es. Eso pasa. Así es. Ese es un emoji muy común en nuestras conversaciones. Exacto, ese es el emoji oficial. Ale, contame, ¿qué es lo que vos crees que es tu razón de haber encarnado, probablemente, quién sabe, hace cuántas veces en esta tierra? Esta encarnación, ¿cuál crees que es tu propósito? Y una pausa que quiero hacer ahí es, aquí vamos a hablar de las cosas más locas, voladas, místicas, sin ningún, ¿verdad?, tabú. Creo que a Ale y a mí ya nada nos sorprende, nada. No. Y mucha de la información que les queremos traer es casualmente normalizar, ¿verdad? Y literalmente aterrizar
que somos más que este cuerpo físico, ¿verdad? El tema energético, el tema espiritual, el tema emocional, que somos un ser en constante evolución y no en una vida, sino en múltiples vidas, indiferentemente en qué religión crean, en qué, ¿verdad? En qué crean, aquí no tenemos ningún tipo de, ¿verdad? Límite ante nada, ¿verdad? Nada nos va como a limitar en ese sentido. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Cuál es tu propósito en este momento, en este cuerpo? En este cuerpo. Yo creo, bueno, sé que el concepto de las otras vidas, dependiendo de quién nos está viendo, puede ser muy difícil, porque es muy ambiguo creer que hemos tenido otras experiencias que no sea la que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que hay cositas raras, y créanme que aquí vamos a hablar de todo lo raro. De repente me vuelvo, o sea, me saliva la boca por una comida que yo no he comido en mi vida actual. Sueño con volver a un país del que realistamente yo no he estado ni en contacto cerca. Tengo una atracción loca por un idioma que no sé ni decir hola, pero me atrae montones y como que lo necesito. Y sé que hay toda una serie de explicaciones, pero yo al menos he empezado a trabajar este tema, de que llevamos más de una vida aquí. Es lo más loco que yo trabajo en terapia. Yo lo facilito y me sigue pareciendo loco y rarísimo, pero es que lo trabajo y la gente mejora exponencialmente y las respuestas fluyen. Y hay algo muy, esto es así como la cereza del pastel. Cuando yo le digo a la gente, vamos a trabajar sus otras vidas, claro, me abren los ojos, se paniquean, lo que sea, pero su corazón, su alma le está diciendo, sí, es eso. Entonces, ahí es donde a uno se le cortocircuita el cerebro porque dice, ¿por qué mi cuerpo está diciendo sí cuando mi mente dice esto no puede ser? Entonces, al menos en mi experiencia, yo tengo 5 vidas en lo mismo, ayudando a gente a entender esta parte mística y aterrizarla. Por eso fue que yo no hice un sistema, sino me acordé de lo que yo ya hice. Entonces, alguna gente ocupa una formación de Reiki Usui, yo con 3 conceptos ya lo tengo. Hay gente que ocupa practicar el péndulo por un año, en un mes yo ya estaba fluyendo. Entonces eso, yo creo que en esta vida, tanto yo como todos los demás, vinimos a recordar. Y hay cosas que se nos hacen tan sobrenatural que dicen, ay, tiene talento. Créame que no es solo talento, no es solo que usted es muy inteligente, es que usted tiene una maestría en eso. Y ya eventualmente, cuando empezamos a hablar de carta astral y otras cosas, verán que hasta ahí mismo está de por sí reflejados sus talentos. Entonces, sí, yo vine a crear como sistemas, a traer claridad y a decirle, no, señora, no es que usted está cansada, es que su chakra raíz está tostado, así que por eso usted no levanta. Y te dicen, ¿qué? ¿Chakra qué? Ajá, chakra qué. Pero sí, por ahí anda. Pero Pame, ¿qué hay de vos? Que ese, igual, es que tu viaje y el mío realmente son iguales, solo que con un matiz diferente. Pero con todo lo que has vivido, ¿a qué crees hoy por hoy que estás? ¿Cuál es la misión? Wow. Siento que la he tenido que ir definiendo día a día. No la he tenido tan clara como vos, digo. Creo que mi camino ha sido desenredarme un montón para poder ver esos regalos o ese recordar que vos tenés. Para mí fue muy interesante porque yo sí vengo como muy del día a día, el checklist, ¿verdad? De la mujer, soy la hermana mayor, de 3 hermanas, mis papás son muy normales, tradicionales, una familia muy linda, ¿verdad? Que no puedo decir que tuve una infancia complicada, tuve, ¿verdad? Lo normal. Entonces, yo tenía que estudiar, ¿verdad? Tener un buen trabajo, sacar mi maestría, casarme, tener un excelente trabajo, subir mi carrera, y todo eso lo cumplí, puedo decir que como a mis 32 años. A nivel de guión, 10 de 10. Checklist perfecto, ¿verdad? Como buena Virgo. Como buena Virgo, como buenos Virgos que vamos a explorar, obviamente, y ya vamos a hablar de por qué este podcast se llama Stellium, tenemos muy claro que el checklist hay que cumplirlo. Y si no, entramos en caos, ¿verdad? Y casualmente vinimos a corregir el caos como Virgo. Entonces yo hice todo el checklist y yo dije, ok, 32 años y qué, ya, esto fue todo. Aquí, esto es todo lo que vine a hacer ya. Y bueno, me faltaba ser mamá, me rehusé por mucho tiempo a ser mamá.
me daba pánico, terror, entonces yo decía, no, me falta construir la casa. No, no he terminado la maestría. No, no estoy en el puesto perfecto al que ya quisiera estar, ¿verdad? Entonces yo me ponía todos mis bloqueos, pero claramente había mucho por detrás de eso. Entonces, al final, creo que lo que esto me ha hecho, o este proceso me ayudó a entender, era que yo necesitaba pasar por todo eso para darme cuenta que no soy solo eso, ¿verdad? Porque entonces, ahora que me preguntaste vos qué sos, qué haces, ¿verdad? Lo tradicional es que yo te hubiera dicho, bueno, yo soy máster en finanzas, ¿verdad? Y banca, que eso es lo que hacemos todos. Sacamos la lista de títulos, nos definimos así, o soy mamá de Max, esposa de Daniel, pero realmente no, esa no soy yo. O sea, esa es la lista de roles que cumplo en esta sociedad o en este plano, pero realmente esa no soy yo. O sea, todo eso me define de alguna manera, porque no ocupamos definirnos, ¿verdad? Para jugar este juego del 3D, pero a la vez me fui dando cuenta que eso no era suficiente y que no era suficiente. Y empecé, ¿verdad? En muchos temas de estrés, ansiedad, nada más como en esa búsqueda insaciable, imparable. Y obviamente, a ver, parte de este podcast será hablar de todo ese camino, ¿verdad? Pero en resumen, el yoga, la meditación, alguna terapia por aquí, algo pero más básico, ¿verdad? No tan como las que queremos hablar y desmitificar aquí. Obviamente yo del mundo corporativo, a mí me decían, vaya a donde Alejandro, que le va a sacar y le va a hacer las lecturas de péndulo. Yo decía, Dios mío, que nadie se dé cuenta, por favor, que nadie sepa que estoy haciendo esto. Yo trabajaba en un banco muy conocido en ese momento. Yo decía, o sea, es que jamás pueden darse cuenta que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Entonces, yo digo que yo estaba en el closet de la espiritualidad. Literal, yo no me iba a salir de ese closet por nada del mundo, pero la vida no funciona así. Sí. Entonces, long story short, porque si no me voy a extender mucho en ese camino, hice de todo y más, y trabajé 12 años en ese banco hasta que la vida decidió que ya yo tenía que buscar otro camino, y hasta que salí de ahí, después de que ya me había certificado como terapeuta holística y demás, sin que nadie supiera, yo hacía Reiki, constelaciones familiares, registros akáshicos, ¿verdad? Todo lo que alguien, ¿verdad?, me veía en tacones y en traje de banco, jamás hubiera creído, pero por detrás estaba esa. Y yo decía, pero ¿cómo puedo ser tan ambivalente y tan diferente? ¿Verdad? Pero no, es que yo era todo eso. Yo llegué a la primera sesión de Reiki y fue como que nada más todo se activó. Un recordar, ¿verdad? Me sacaban las cartas y yo decía, bueno, me quiero comprar 12 oráculos. Tengo literalmente 12 oráculos. Tiene 12. Que hay unos cuantos, ¿verdad? O sea, y sencillamente era como una cosa que yo no podía parar. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionarse. Esto no puede ser simplemente, ¿verdad? Que yo estoy aprendiendo y esto me apasiona. Hay algo más aquí. Y bueno, en ese camino, y después ya empecé con todas las sesiones de lo que ustedes se puedan imaginar, las hemos hecho, ¿verdad? O yo he hecho y vos también has probado. Ahí es donde yo empecé a entender, wow, qué interesante. Y después de un proceso de crisis, depresión, ansiedad, del cual Ale fue parte, ¿verdad?, de ayudarme a salir, entendí que no era ni una ni la otra. Y que al final todo este proceso yo lo necesitaba para poder seguir en mi camino. No importa si siga en el mundo corporativo, porque sigo metida en el mundo corporativo, nivel, ¿verdad?, máximo. Equilibro las dos. Y trato de incorporar un poco de todo, ¿verdad? Porque el mundo corporativo me ayuda mucho a darle estructura a algo como un podcast de espiritualidad. Pero a la vez, todo lo que traigo de estos procesos me ayudan a ser un ser funcional en el mundo corporativo, que es una jungla, ¿verdad? Total. Que vos lo sabes. Entonces, eso es como lo que quiero transmitir, de que no es ni una ni la otra. Eso es muy importante, porque para los que tal vez no están familiarizados con lo que es un stellium, eso es un término en astrología que, bueno, ahí me disculpan los expertos, realmente expertos en astrología, pero vamos a tirarlo como muy humano. Imagínense que cuando nosotros vemos una carta astral, a usted se le hace como un mapa. Y ese mapa dice que usted tiene ciertos planetas en unas estructuras que se llaman casas,
Cada casa gobierna una parte de tu personalidad, pero en algunas circunstancias, algunas criaturitas como nosotros y como ustedes, tienen más de un planeta, idealmente 3, en una misma casa. En ese momento eso se le llama el stellium, porque es no solo el aspecto que gobierna la casa, sino cómo influyen esos 3 planetas en cómo se vive esa experiencia de vida. Entonces, lo que Pam me acaba de decir es muy valioso y del por qué escogimos stellium. Porque si algo hemos descubierto los dos a nuestra manera, es que ese mito de que yo puedo ir por partecitas para resolver es literalmente un No. mito. Usted tiene que entrarle a todo al mismo tiempo para poder entenderse. Y que realmente el blanco y negro es algo que nosotros tenemos que ir soltando porque de todas Blanco y maneras, negro. blanco y negro, somos todo al mismo tiempo, solo que Ujú. en distintos momentos, en distintas circunstancias. Porque es la misma teoría esta de que no usamos el cerebro al 100%, no es cierto, sí lo usamos, eso es lo que no es el 100% del cerebro todo el tiempo. Es cierto. Y todas las personalidades de nosotros varían. Entonces, por ejemplo, yo trabajo principalmente con mujeres porque obviamente, ¿cuál es el primer concepto que todos deberíamos entender? Que las mujeres, nosotros tenemos 4 o 5 mujeres diferentes en la misma mujer. Sí. Entonces, Son dependiendo de la más. semana, se nos activa una o se nos hace junta directiva. O sea, cualquiera de esas puede pasar. Son Este más. Lima es lo mismo. Pame y yo somos terapeutas, sí, somos coaches, sí, pero somos líderes también. Tenemos una experta en banca. Aquí donde usted me ve, he hecho hasta consultorías a empresas por completo. A mí me preguntan de marketing, de finanzas, de crianza, de adolescencia, de todo. Ujú. Entonces, a mí siempre me han dicho, Ale, usted no puede ser un todólogo. Y saben que, con todo respeto a los coaches de marca que tal vez me ven, yo les tuve que mandar a volar muy amorosamente, porque yo sí soy un todólogo en tiempos buenos. Y Pame, si ustedes la extraen, en realidad es una todóloga en su También. magia. Entonces, por eso lo llamamos Stellium, porque aquí todo está combinado con todo y todo tiene que ver con todo. Y esa es la magia del nombre. ¿Y por qué nació esto? Y, o sea, me gustaría contar un poco de por qué decidimos hacer Stellium y de, ¿verdad? El nombre, porque también fue como una confirmación. Ale y yo, que vamos a hablar obviamente en un episodio, vamos a traer a astrólogos con los que hemos trabajado, porque nos encanta la astrología. Hemos entendido que tenemos un montón de signos, casas, planetas iguales. Por ejemplo, Ale y yo los dos somos Luna y Sol en Virgo. Entonces eso significa que nos entendemos a un nivel profundo, energético, ¿verdad? O sea, es sencillamente, no nos tenemos ni que hablar para saber lo que el otro está pensando y lo que el otro está diciendo. Y eso como coach, terapeuta, ¿verdad? Etcétera, a mí me funciona muy bien, pero a la vez creo que Ale de alguna manera le ha transmitido, ¿verdad? Otra información. Entonces, cuando surgió esta idea, ¿verdad? Que llegó también de una manera muy, muy mágica, el nombre Stellium, cuando fuimos a revisar nuestros planetas, teníamos Stellium, o sea, planetas en Stellium iguales y demás. Entonces, de repente uno dice, es que no puede ser coincidencia, ¿verdad? Tenemos un oráculo, que en algún momento hoy hacemos un podcast de oráculos. Claro. Tengo un oráculo que vos me regalaste para mis 40 años que se llama Nada es coincidencia. Ajá, es verdad. Si usted todavía cree que usted está pensando en alguien al que no ha visto hace, ¿verdad? No sé, 5 años, y al día siguiente lo llama esa persona, eso no es coincidencia, Correcto. ¿verdad? Ahí hay una conexión energética que no podemos ver, pero que claramente existe. Y bueno, uno no puede negarlo. Creo que como humanidad nos estamos despertando muchísimo a poder entender todo esto de las energías y demás. Y yo creo que las personas lo están viendo en su día a día, pero no lo saben, no saben cómo potenciarlo, porque algo que para mí ha sido maravilloso de este proceso es, una vez que uno se da cuenta que uno tiene una intuición que va más allá de lo físico y que uno puede guiar la vida con esa intuición para transformarla y literalmente crear la vida que uno quiere, y no para nada que van a recibir temas de cómo manifestar y abundancia, porque, o sea, ese es el cuento más trillado que le han vendido a la humanidad recientemente. No creo en nada de eso. Creo que hay que hacer el trabajo, creo que hay que trabajar muchísimo, ser muy disciplinado y realmente las cosas pasan, ¿verdad? Pero primero hay que hacer y después obtener.
Eso de que me siento a meditar, digo 200 decretos y mañana manifiesto $1.000.000, por Dios. Y no sé cómo la gente se creyó ese cuento, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que al final lo que queremos es traer toda esa información de cómo realmente podemos traer mucha energía, mucha información, descargar información para cambiar la vida. Total. Aquí también en Stellium yo le puse como mi sazón y es la sazón de Pame porque literalmente más alineados no podemos estar. Porque es quitar lo Disney de las terapias alternativas, que es justo lo que les está planteando Pame. Aquí vamos a traer expertas en constelaciones, en Reiki angelical, en todo eso, pero hay ahora mucha neurociencia, que esa es la ciencia que va a convertir a las terapias holísticas en ciencia también. O sea, el pseudociencia, disfrútenlo, les quedan como 2 años. Ya no nos van a poder decir nada en un ratito gracias a las neurociencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conceptos como el karma, como las energías, como las vibras, como la contaminación energética, hay una razón neurológica y espiritual del por qué. El trabajo con energías ya está empezando a ser explicado. Es solo que no estábamos al nivel suficiente para comprenderlo, pero esto siempre ha existido. Y el ser humano, ante todo, es energía. Por más que usted diga, no, pero no hay energía, ni siquiera se mide ahí para los fanáticos de la física. Ahorita se les va a acabar el cuento, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Chicos, vamos a inclusive dar terapias en vivo, literalmente, para que ustedes también entiendan a qué van, porque es muy normal. A mí me dicen, Ale, es que me metieron una cosa de constelaciones, ¿qué es eso? Y yo es como, hijo de su madre, ¿por qué me hace esa pregunta? O me dicen, ¿qué es el Reiki? ¿Qué es aquí? ¿Qué es el allá? Es algo muy simple y muy natural y muy intuitivo. Lo que pasa es que también que haya mucha gente certificada no quiere decir que lo estén haciendo bien ni de la forma correcta. Entonces también esa es otra cosa que queremos traer a la mesa. ¿Cuántos hemos sufrido, perdido dinero o se nos ha complicado la vida porque nos metimos con un profesional que no tenía nada de profesional? Entonces también, ¿cómo identificar que tu coach funciona? ¿Cómo identificar que tu terapeuta funciona? ¿Cuáles son las políticas de cuidado y salud energética? Que eso es súper importante, porque nos hablan de todos los tipos de higiene, pero si no llegas a uno de estos locos que practica yoga, no te das cuenta que hay higiene energética y que eso se tiene que manejar. Así que por eso les decimos, cada podcast de Stellium va a estar muy, muy gracioso, porque todo va a estar interconectado con todo y ustedes van a tener que verlo, no solo porque es el mejor podcast del universo, sino porque de verdad usted va a decir, suave, suave, pero eso me está pasando a mí, esto le pasa aquí. Y por ejemplo, cuando saquemos un podcast de la biodescodificación de la alergia, usted va a tener una visión médica, pero le vamos a contar todo lo que hay detrás de esa alergia. Exacto. Entonces, por eso queremos hacer esto, porque vamos a hacer como el manual más práctico de sobrevivencia para la humanidad. Así vamos a ponerlo en realidad. ¿Y por qué crees, Ale, que está llegando en este momento en que la humanidad está tan convulsa y complicada, verdad? Creo que astrológicamente, al menos voy a dar mi opinión antes de que me dé la tuya, estamos pasando por una transición muy fuerte astrológicamente. Les voy a dejar un dato para tal vez picarles un poco la curiosidad. Esta es la primera vez en la historia de lo que se puede, digamos, traquear o medir, en que los 4 planetas transpersonales se llaman Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, cambiaron de signo, porque son planetas que duran mucho haciendo su órbita alrededor del Sol. Los 4 cambiaron el signo al mismo tiempo este año. ¿Ok? Entonces los astrólogos más, digamos, instruidos en el tema dicen que nunca ha habido un momento en la humanidad que tenga esta configuración energética y astrológica. Entonces, no es coincidencia lo que ¿qué ha pasado este año? ¿Verdad? Y como dice el meme, el 2025 siendo 2025. O sea, es que ya uno no se sorprende, ¿verdad? Ya dicen, si en este momento llegan los aliens y nos llevan, ya no es abducción, es rescate, ¿verdad? Porque ya no sé si este planeta realmente tiene sentido, nada tiene sentido. Correcto. Y por algo se está dando, ¿verdad? Por algo está pasando. Entonces, no podemos desconectarnos de que somos el microcosmos en un macrocosmos y que así como la luna
mueve las mareas, influye el periodo de las mujeres y nos vuelve locas. Así funcionan los astros en nosotros, ¿verdad? Y justamente esta configuración que estamos viviendo trae un cambio para la Tierra que no nos podemos ni imaginar. Hay una cosa graciosa que inclusive ya hay científicos importantes que están diciéndole, el método científico se va a fusionar con la física cuántica y ahora van a hacer el método de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tráigame toda la ciencia que quiera. Tráigame los estudios de laboratorio, los sensores y todo, que ustedes dicen, no, se puede recrear, no sé qué. Hay evidencia empírica tan fuerte allá afuera que es como... y les va a pasar mucho a los médicos hoy por hoy, que de hecho varios están dando el salto a aceptar esto, porque están dándose resultados que dicen, pero es que científicamente no tiene sentido. Sí, pero ahí está, y hay que resolverlo. Eso es lo que está diciendo Pam en cierta manera. Se van a detonar tantísimos procesos que no va a haber más que aceptarlos, y más adelante veremos por qué. Pero desde ya se están accionando. Y luego, creo que hay un impulso, gracias al movimiento de estos planetas, a que se caigan las máscaras. Cada bendito planeta tiene lo suyo, tiene su magia, tiene como su desgraciada ley de la especialización. Su arquetipo. Su arquetipo, llamémoslo. Y entonces, con estos movimientos se están cayendo las máscaras. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ahora cualquiera se deja ir en TikTok, graba un TikTok y por alguna razón ya lo consideran autoridad. Y ese es el problema, que la gente que es realmente profesional está que se arranca el pelo, los mechones del pelo, porque dice, ¿cómo le pueden estar haciendo caso a este ridículo o a esta ridícula que no tiene nada? O sea, ¿qué le pasa a la gente? Estamos en ese conflicto en donde hay gente muy perdida, gente que literalmente perdió su capacidad de crítica o de análisis, y hay mucha gente que sí lo tenemos. Entonces también se nos está impulsando a que usted salga de la sombra, salga del miedo a la vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo a que lo critiquen, y es como, no, es que es hora de movernos hacia adelante, o si no, esto va a ser un desastre. Entonces es interesante. Me encanta eso que estás diciendo, y lo vuelvo a amarrar al tema del por qué todo esto es importante, y yo creo que es lo que lleva al propósito de este podcast, que es, estamos entrando en una etapa tan convulsa y compleja, y dependerá de cada uno cómo la navegamos, pero para poder navegarla necesitamos literal sacar ese mapa interno, esa brújula interna que ha estado apagada por siglos en la humanidad, pero que se activó sí o sí, y que es lo que va a permitir discernir, y el pensamiento crítico, que ya es justo lo que está pasando con ese ejemplo de TikTok, ¿verdad? Ya es tanta la información que tenemos que ya uno dice, ya no sé qué es cierto y qué no, ¿ok? Y qué es lo único que uno puede usar ahí, qué dice tu cuerpo, qué dice tu intuición, qué dice tu gut feeling, qué dice todo tu ser respecto de lo que está diciendo esta tontera en TikTok, o que más bien me está presentando información que está cuestionando, ¿verdad?, mis creencias, pero me suena completamente cierto y racional, ¿verdad? Entonces, se va a volver, o ya es así, para mí, una ley que tenemos que activar esa brújula, porque si no, sepa que su vida va a ser más complicada de lo que ya puede estar siendo. Entonces, lo que queremos es darles herramientas técnicas que yo creo que en su momento, para mí, no, ¿verdad? En el momento no las veía como algo que podía pasar, y ahora yo no hago nada si mi intuición, ¿verdad? No, si todo mi cuerpo no está alineado con lo que quiero hacer o lo que quiero decidir, y si lo que estoy decidiendo me hace sentir fatal, ¿verdad? Porque ya sé y me he entrenado a entender la respuesta energética de mi cuerpo, digo no. Así sea que va a ir en contra de un montón de cosas, o inclusive va a tener una repercusión en mi vida, pero eso ha cambiado muchísimo el cómo navego, ¿verdad?, las situaciones de mi vida. No, totalmente. Eventualmente vamos a hablar de lo que es nuestro diseño energético, el diseño humano, un montón de herramientas que hay que usted ni se imagina que existen, pero es que hace rato están. Pero igual, por todo este proceso de miedos, de dudas, mucha la gente más gata no está haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso, en parte, en Stellium venimos a desnudar, en cierta manera. Exacto. Venimos a decirle, sí, mijita, por cierto, viera que tenemos este montón de marihuanadas que usted no sabe lo útiles que van a ser, porque me pasó exactamente lo mismo, y le pasa mucho a mis clientes.
que como en esta humanidad lo más sencillo es ponernos etiquetas, todo el mundo tiene un montón de etiquetas de que así no es, de que usted está loca, de que debería medicarse, de que usted es una regluda, de que la luna, de que aquí y allá. Y hay muchas partes de vos que son tan naturales, pero que le has puesto a veces sin querer queriendo una etiqueta que vos decís estoy mal. No, no tiene nada de malo. Por ejemplo, ¿qué pasa mucho? Que hay alguna gente, sobre todo con las chicas, que dicen, es que la gente le tiene miedo a mi intensidad. Créame que su intensidad no es el problema, pero hay una razón por la cual usted es incapaz de regular a una manera saludable esa intensidad. Y su mapa energético le va a dar muchas pistas de eso. Sí, O sea, hay muchas cosas que no es tan simple como, es que estoy loca y ya. No. Esa loca son sus superpoderes y usted los ha estado matando de puro gusto, como dice Pame. ¿Qué nos hace maravillosos a los dos en este equipo? Bueno, hay como, la lista es muy larga, pero yo lo que sé es que Pame tiene un sistema que se ha afinado más desde que se volvió mamá, que todas las mamás lo saben. Al instinto materno, cuando realmente busca cuidar a su hijo y la mamá ama al hijo, obviamente, no hay que pelearle, siempre va a salir mal, no podemos ganarle al instinto materno. Eso es lo mismo con la intuición. A Pame, yo le voy a preguntar cosas y su cuerpo es tan rápido analizando las cosas que le da un sí o un no de inmediato. Y se los prometo, si vamos en contra de ese sí o ese no, estamos tomando la dirección incorrecta. Y van a ponerlo a prueba. De fijo aquí más de uno está diciendo, a mí me pasa eso, yo a cada rato sé lo que tengo que hacer, me invento que no, escojo lo contrario y la pasé mal. Eso es lo que también les vamos a ayudar a descubrir desde un montón de ángulos. Ustedes están mucho mejor y más completos de lo que creen. Solo que falta que alguien les diga, hey, quitemos todas esas fantasmas, esas voces, esas opiniones que para empezar no tienen derecho a hablar porque no tienen criterio. Y vea ahora sí esta línea, esta oportunidad, esta perspectiva con fundamento. Entonces, como a nosotros los Virgos de por sí nos encanta tener razón, créame que todo lo que le vamos a dar va a tener un sostén y un porqué. Y tal vez les vamos a mover creencias, pero es que a eso vinimos. Si es para decirles, ay no, güey, ya sos maravillosa, nada más. Podcast equivocado, de suscríbase. Next. Y sepan que lo más importante tal vez es que no vamos a dar, ¿cómo se llama? Pociones mágicas que le van a hacer la vida más fácil. No necesariamente. Habrán unas que sí, pero habrán otras que van a ir a lo más profundo de su ser, a revolcarle lo que más le duele y lo van a hacer sentir súper mal, pero solo así es que uno da el paso a transformarse. Como dice una cita de un filósofo no sé, sufí, como del siglo XII, se llama Rumi, si no lo han escuchado, búsquenlo, me encanta. Es a través de la herida que entra la luz. Entonces, yo estoy convencida de que yo no estaría haciendo este podcast con Alejandro hablando de esto, de no ser que he pasado por los momentos más oscuros, negros, que yo jamás pensé vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que literalmente como abrirme, o sea, como un huevo, ¿verdad? Que hay que crack it open para que salga lo que tiene que salir. Y creo que eso es lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que nos resistimos, y de ahí es donde vienen las enfermedades, los padecimientos. Todo lo que hace que nuestra vida se vuelva muy complicada es porque nos resistimos a querer ir a ver eso que más nos duele. Totalmente. Así que bueno, les doy nuevamente la bienvenida a Stellium. Y hay una frase que es la que más vamos a buscar, que todos los que se metan aquí digan constantemente. Y es, ahora todo tiene sentido. Ese aha moment, que a veces uno dice, ¿cómo esto no lo había visto o no había llegado a mí? Pero también todo llega en el momento en que estamos listos y preparados para recibirlo y entenderlo. Total. Y bueno, Ale, creo que aquí lo que queda es decirles que estamos muy emocionados, que tenemos tanto contenido pensado y en camino. Y bueno, que esto es un recordatorio de que todo en la vida está conectado y lo que queremos es ayudarles a que conecten los puntos. Y darles perspectiva y van a ver que cuando conectan los puntos, literalmente todo se desbloquea, todo fluye y nuevamente todo tiene sentido. Bienvenidos a la aventura.
Bye.